El tiroteo en el centro comercial de Múnich fue un acto de locura. Nada tiene que ver con los terroristas de ISIS. El autor de la masacre, de 18 años, había padecido algún tipo de depresión. Buscó en internet modos de matar indiscriminadamente. La policía aún espera para poder hablar con las víctimas. Se especula con que pudo convocar por Facebook a algunos conocidos. Montse Mondelo, buenas tardes. ¿Qué ha confirmado la Fiscalía? Todo apunta a un ataque homicida, todavía se está investigando, pero según ha dicho la policía en rueda de prensa, podría tratarse de un acto de locura, ya que el piso donde vivía con su familia, la única vivienda por el momento registrada, se han encontrado indicios de que el joven de nacionalidad alemana, iraní, pero que había nacido en Alemania, hubiera buscado este tipo de actos de locura con matanzas masivas. Y por el momento se descarta el móvil islamista. Él es el asesino, el que acabó con la vida de 9 personas justo antes de suicidarse. Un joven de 18 años, nacido y criado en Múnich y sin ninguna vinculación con el yihadismo. No se ha encontrado nada que le asocie con ISIS. Primeras hipótesis apuntan a que se trató de un acto de locura y que el asesino podría haber padecido enfermedades psiquiátricas. El tirador llevaba a cabo la masacre con un arma de 9 milímetros que habría sido comprada de forma ilegal, la misma pistola con la que acababa con su propia vida de un único tiro en la cabeza. Su padre hablaba conmigo, pero nunca sobre religión ni nada de eso. Pienso que debe ser algo psicológico. Junto a su cuerpo también había una mochila. Dentro, munición suficiente para 300 disparos más. No fue alcanzado por la policía, se trata de un suicidio. Todavía faltan datos por confirmar, pero parece que se habría inspirado en otros crímenes con arma de fuego y que habría citado a algunas de sus víctimas a través de las redes sociales. Una vez registrada su vivienda y su habitación, la investigación se centra ahora en interrogar a su círculo más cercano. Cualquier pista es buena para saber cómo se perpetró la matanza. Sobre las 5:30 de la tarde se registra un tiroteo a las puertas de un restaurante de comida rápida. Un asaltante dispara de forma indiscriminada contra los transeúntes. Estaba en mi balcón y de repente escuché disparos. Miré al restaurante y vi como alguien estaba disparando contra la multitud. Había 2 personas en el suelo. A los pocos minutos, el presunto autor de los hechos se dirige al centro comercial Olimpia de Múnich, a tan solo unos metros de distancia, donde continúa con los disparos. Fue horrible porque al lado de nuestro piso había una mujer llena de sangre. Era horrible, me quedé sin palabras. A pocos metros del centro comercial se encontraba César, un español que participaba en un festival donde unas 7.000 personas asistían a un concierto. Se veían ambulancias, policías, coches que unos tiran para arriba, otros para abajo. Decidimos cerrar todo y evacuar todo, más por el personal porque no sabían lo que pasaba, los familiares llamando de España. Varios testigos graban a una persona vestida de negro en la azotea del edificio. Sobre las 6 de la tarde la policía decide acordonar la zona y unos 20 minutos después, cientos de policías irrumpen en el centro comercial y comienzan a evacuar a las personas que permanecen en el interior. La policía desconoce el paradero del atacante o posibles atacantes y pide a la población que se mantenga en casa. Se cierra la estación central del tren y a las 7:30 de la tarde se declara el estado de excepción en Múnich. También se cierra el tráfico en varias zonas al norte de la ciudad y se cancela parte del transporte público. La policía encuentra un cadáver a 1 kilómetro de distancia del centro comercial y comienza a sospechar que el atacante se habría suicidado, una teoría que poco después, sobre las 2 de la madrugada, confirma el jefe de la policía de Múnich. Fue una persona la que disparó a otras 9 y se suicidó. Hay más de 10 personas heridas en varios hospitales. Las autoridades confirman la muerte de 10 personas, entre ellas el asaltante, y hay 16 heridos, 3 de ellos con pronóstico grave. Mons, entre los 9 fallecidos, 8 eran jóvenes de entre 14 y 21 años. Hay 3 con nacionalidad turca y otros 3 eran kosovares. En el lugar empiezan a aparecer también las primeras flores, las primeras velas que recuerdan a las víctimas y la Fiscalía ha dicho que va a coordinar la atención psicológica. Pero en la ciudad continúa blindada. Recordemos que se han desplegado 2.300 agentes. ¿Qué ambiente se respira?
La ciudad recupera poco a poco la normalidad. Hemos llegado esta mañana temprano, no se podía ver apenas a nadie. Tan solo hemos visto a una muchedumbre delante de una iglesia, pero poco a poco vamos viendo como cada vez hay más transeúntes, la gente va cogiendo seguridad. También tenemos que hablar del transporte público. Está prácticamente restablecido el transporte público. Desde ayer a las 11 de la noche se podían ya utilizar los taxis, que habían sido también cancelados, y poco a poco, como decimos, la ciudad vuelve a tomar la normalidad del día a día. Anoche Múnich era una ciudad desierta. Unas horas después del tiroteo, el centro solo estaba tomado por la policía y los servicios de emergencia. Me siento impotente, nunca he experimentado nada como esto. Con el miedo a cuestas, a muchos se les hacía difícil regresar a sus lugares de residencia. El transporte público permanecía cerrado y la zona acordonada. Yo estoy tranquilo, pero mi mujer está muy nerviosa y triste. Estamos sentados allá atrás, en la gasolinera, y no podemos llegar al hotel. Algunos han amanecido donde han podido. Pasé la noche en un edificio de oficinas porque no podía moverme de la zona. 4 días después del ataque a hachazos en un tren bávaro reivindicado por ISIS, muchos se temían lo peor. Estaba en pánico pensando que este podría ser un ataque como el de Francia. Y del miedo han pasado al dolor, a las preguntas sin respuesta, ¿por qué? Y al homenaje con velas y flores para las víctimas mortales, pero también para el atacante. Una vela es una luz para los muertos. Hay 9 personas muertas, 10 contándole a él. Le estoy conmemorando, aunque su acción haya sido cruel y despreciable, pero no quiero diferenciar, solo quiero que un símbolo de perdón salga desde Múnich. Un sentimiento mucho más poderoso que la tristeza o el miedo. La Constitución española prohíbe borbonear.